Cuando ganó el no, nos prometieron que llegaría la alegría con el retorno a la democracia. ¿Cuál es tu opinión del sistema que se establece después de la dictadura? Mira, yo te voy a decir claramente que yo creo que fue el peor fraude que han hecho políticamente a un pueblo que está luchando por su libertad. Primero que nada porque fue la forma que la oligarquía, yo creo, chilena tuvo para sacarle este vapor a una olla que estaba en ebullición y lo hicieron correctamente, perfectamente. Yo imagino que son parámetros establecidos por la CIA, que lo hacen en otros países también. Lo hicieron en Filipinas, lo han hecho en El Salvador, lo hicieron en otros países, son innumerables. Lo quisieron hacer en Cuba, en plena revolución cubana, ellos trataron de hacer elecciones libres, se suponía, por supuesto con tipos enviados por ellos. Y lo hacen en Venezuela tratando de pasar por un periodo de transición con un cierto personaje que sale de la nada, que de hecho lo eligió el Pentágono y que es el miembro del Pentágono en la oposición venezolana. Entonces, en Chile pasó lo mismo, solo que los partidos políticos estaban de acuerdo. O sea, la conversión del Partido Comunista, que no estuvo convencida, normalmente al principio no estaba, ellos se entregaron después luego a esta visión de un nuevo modelo de dominación, es decir, entregado al nuevo modelo, y nosotros seguimos luchando. De hecho, el 21 de octubre de 1988 se hacen las 4 incursiones a los poblados rurales de Pichipeyagüén, Aguas Grandes, Los Queñes, y no recuerdo el otro. Pero se hacen estas incursiones para decir nosotros vamos a seguir luchando porque este engaño que es el 88 no nos convence. Y se creó otra política al frente que se llamó la Guerra Patriótica y Nacional. Ya no era solamente en lo urbano, sino en lo rural también. Se iban a crear condiciones para extender nuestra guerra contra el régimen que se imponía, porque era el continuismo de la dictadura de Pinochet. Y creo que ese continuismo ha seguido hasta el día de hoy. Hasta ver a las personas que el 18 de octubre se sublevaron, yo creo que tiene mucha razón. Era el engaño. Hay unas personas que han dicho que ha sido lo mejor del mundo, que lo mencionan como cosas que han sucedido muy buenas, qué sé yo. Por ejemplo, han mencionado la ascensión de Allende al poder en el año 70, el 88 el plebiscito y la puesta en prisión preventiva a Pinochet en Londres. Yo creo que de las 3, la única que yo puedo salvar es la ascensión de Allende al poder en el año 70, con muy poca experiencia como pueblo en un proceso hacia el socialismo, con un proceso bien de obertura más que política, una obertura humana hacia los sectores que habían estado desprotegidos o bien postergados, darle voz a un pueblo que no tenía hasta ese momento. Todas esas cosas se pasaron en el 70, yo creo que es la única que yo rescato. Los otros 2 fueron engaños. Engaños el 88 y engaños en la prisión que llevó la impunidad a Pinochet y luego esta historia de la derecha de llamar nacionalismo a algo que no lo tiene. Muchas personas en Chile han comparado la situación actual de crisis social, abusos y pobreza con la ocurrida durante la dictadura. ¿Cuál es tu visión de la actual situación en Chile? Digamos, el parámetro que se puede dar en la situación actual es que en la época de la dictadura habían una suspensión de todos los derechos y de los derechos de
y los deberes políticos de todo ciudadano chileno. Eso podemos decir que es la diferencia entre la dictadura y esta apertura política que tenemos, que ellos le llaman democracia, que para mí no lo es. Y entonces el paralelo que te puedo decir es que yo creo que los grandes consorcios económicos en Chile y la oligarquía, en dictadura comenzó esta política carroñera, que decir, de hacerse con todos los bienes estatales, pagar a precio de nada las empresas estatales. Comenzó en los años 70 y que hoy día se están viendo verdaderamente los efectos de esa política de la dictadura. Yo creo que la dictadura creó las condiciones, pero los gobiernos supuestamente concertacionistas y democráticos la perfeccionaron. Perfeccionaron el modus operandi del robo de la economía nacional. Creando esta falta de protección al ciudadano chileno. Eso es lo primero que yo puedo constatar. Es decir, ellos lo comenzaron, pero el perfeccionamiento fueron los concertacionistas que lo hicieron, es decir, los gobiernos que vinieron después de la dictadura, post-dictadura, podemos decir, pero que hicieron la continuidad de la vía económica, que es lo que les importa. O sea, no les importa a ellos porque hay dos derechas en Chile, hay una derecha conservadora y una derecha liberal, ultraliberal, que la derecha ultraliberal es la donde llegaron y asumieron un rol en el poder y ya no les importa ciertas cosas. O sea, si hay ley de aborto, a ellos no les importaría, porque han sobrepasado estas condiciones que tenía la derecha conservadora. Hoy día la derecha conservadora quiso crear también parar un poco a esta derecha en parámetros morales. Y yo creo que esa es la división que tienen ellos, no es sobre la parte económica. La parte económica, ellos dicen que hay que seguir robando y hay que seguir usufructuando del Estado cuando ellos lo necesiten. Los privados son esto que estoy hablando. Y eso hace parte de, comenzó en dictadura, lo perfeccionaron en el tiempo de los gobiernos concertacionistas hasta el día de hoy. Yo creo que si se logra hoy día el plebiscito por el cual mucha gente ha perdido los ojos, ha muerto y ha salido a las calles en forma masiva, más de 1.500.000 personas, a crear estas condiciones, yo creo que un logro tremendamente grande, o sea, para Chile actual, o sea, en las condiciones que está, sabiendo también que se vive en un contexto extraño, de una democracia muy extraña. Entonces yo creo que sí que la valentía de esta gente, de los jóvenes que han salido a la calle, que han luchado contra este sistema y este modelo que no tiene no tiene sustento en el tiempo. Es decir, el modelo dice claramente, o bien nos esclavizamos todos y somos esclavos del sistema, o nos liberamos ahora y ponemos en una cierta balanza el Estado y los privados. Hoy día hay que decidir, esa es la decisión que hay. Cambiar la Constitución de 1980 nos da la opción de cambiar y darle más herramientas al Estado para frenar a los privados y a las empresas y al oligopolio que existe en Chile. Esa es la verdad de las cosas hoy día. Y en eso nos estamos confrontando. Hay mucho miedo porque yo no creo que estos suelten
la bandeja tan rápido. O sea, yo no creo. Van a tratar de disimular ciertas estrategias para poder que el plebiscito se va a ganar, eso está claro, pero van a tratar de engañar en la forma de cómo crear esta constitución. Ahí es donde ellos van a poner el acento. Cuando viste la rebelión de octubre, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue para ti ver el levantamiento popular más grande de Chile después de la dictadura? Mira, después de 20 años de exilio, yo empecé a ir a Chile en 2014. Fui en 2014 la primera vez en familia. No pude ver mucho porque la verdad el primer año fue familia, ver conocidos, familia, mucha familia, y no tuvimos tiempo de hablar con nadie más y qué sé yo. En un mes eso no se puede hacer. Y segunda cosa, la gente muy apática a nivel político. Mucha gente que estuvo en las primeras líneas de la época ya no lo estaba. Otros que sí seguían con mucho esmero, muy criticados por sus propios pares, que en la época fueron también me causaba mucha impresión. Pero luego nos fuimos en 2015, yo fui en 2016. En 2016 la historia era distinta. Se empezó a notar un poco el desgaste que había. La corrupción que se creó en ese momento ya no podían ni siquiera ocultarla. Y esto no es una corrupción de la derecha, es una corrupción de todos los gobiernos concertacionistas. Y porque ellos ya convencidos de que no hay otra solución para ellos que, bueno, usufructar son los diputados los mejor pagados que en Bélgica o en Suecia o en cualquier lugar de Europa, con mucha garantía, unas dietas que son enormes. Los expresidentes ganan una millonada después de ser presidente. Lo aumentaron la millonada la aumentaron cuando Pinochet estuvo preso en Londres, que eso también es un detalle, pero un detalle no menos importante. Entonces, claro, ganan una millonada, casi 19 millones de pesos por haber sido presidente, ok, siento que es un cargo público, es decir. Entonces, bueno, lo que opino yo de octubre es que yo creo que un cúmulo de luchas sociales. Un cúmulo de luchas sociales que se vinieron dando no solamente de octubre, de antes de octubre. La movilización de los pingüinos, los estudiantes, la historia de los jubilados, que hace tiempo que se está hablando, solo que los primeros jubilados fueron después de 40 años en estas fechas, pero los jubilados siempre se habían dado esa misma pelea. La lucha por la gente que están sin casa, los vecinos que no... se deja ver mucho que el Estado trata de apoyar a los privados en desmedro de una gran cantidad de población que no la... Entonces las contradicciones que hay entre los que sí ejecutan cosas del Estado, que son los alcaldes, los diputados, los senadores, qué sé yo, tienen ciertos parámetros que son a discutir y que son muy contradictorios. La situación del 18 de octubre, después de años que yo he estado visitando solo Chile, me abrió la esperanza, porque hubo un momento que yo estaba pensando que la gente se había adormecido. Los años 90 fueron catástrofes. Para mí, o sea, esto de la farándula y hablar solo en televisión, lo que veía en la televisión era solo un tipo de propaganda muy superficial y nada claro. Yo creo que ha sido como un cúmulo de efectivamente de luchas que se han canalizado y que han llegado hasta acá, hasta este momento,
y que se creó el 18 de octubre, este levantamiento popular, digámoslo así, y este despertar chileno, yo creo que todos pensaban en el inconsciente lo que después lo gritaron a viva voz el 18 de octubre. Todos. Hasta la gente no se daba cuenta que el vecino vivía lo mismo y que el otro vecino también, y que todos estaban viviendo lo mismo sin... entonces, como era un país de éxito, nadie se atrevía a decir que ellos no tenían éxito en tales cosas y que económicamente estaban mal. Se dieron cuenta todos que todo el mundo estaba mal. O sea, no hay... Lo único que estaban bien es los que usufructan del Estado y usufructan del trabajo ajeno, porque eso es. O sea, los salarios de miseria, no hay un nivel entre salario y consumación, o sea, por efecto de compra. Entonces hay un desfase. Yo creo que esta insurrección de la juventud ¿y por qué empieza por la juventud primero? Porque la juventud que ve a sus padres y a sus tíos y a sus familias en esa situación. Yo creo que, por ejemplo, afecta más a los estudiantes porque si sus padres no le pueden pagar la universidad o si sus padres no le pueden pagar el boleto escolar. Yo creo que eso suscita también la molestia, más que molestia, la angustia de un gran contingente de estudiantes y también que sean ideologizados, eso está claro. O sea, yo creo, a la época, yo pensando en mi época y en esta, creo que los estudiantes tienen más posibilidades y más herramientas para pensar que nosotros, porque en la época era todo muy cerrado. De hecho, si no fue masivo el ingreso al frente o el ingreso a algunos partidos políticos clandestinos o al MIR, fue porque no todo el mundo tenía las herramientas para pensar. Y este gobierno militar y nefasto habló del apolitismo, o sea, que se declaraba un gobierno apolítico y que todo el mundo tenía que tener un discurso apolítico, que la política no te da de comer, que esto, otro. Bueno, y entonces si tengo que hacer un paralelo, yo creo que hoy día la lucha es la misma que en dictadura, y eso lo digo con plena conciencia, que la dictadura creó las condiciones para perpetuarse, fueron aceptadas en una especie de negociación que para mi modo de ver no tenía que ser, que fue avanzada mucho más antes de lo que tenía que ser, y que hoy día esto que se le sacó a hacer el plebiscito, yo creo que vale mucho la pena y que es lo que se pensaba hace 34 años atrás. Quiere decir que esta misma reivindicación, para sacarnos una estructura dictatorial, tenía que ser así. Y yo creo que van por un buen camino y que tienen la valentía, sobre todo yo creo que hasta incluso yo pienso que es mucho más valiente que nosotros, en el sentido de que ellos están con una propaganda encima que no los deja ver en un minuto, y que hoy día se dan cuenta de que quieren cambiar la situación y quieren cambiar históricamente el camino de nuestro país. Eso. Fuerza a los que luchan.